habíamos hablado del método del polígono, ahora estamos hablando del método del paralelogramo, ¿ya? Para sumar dos vectores, nos dice la resultante de los vectores cuyos orígenes coinciden, ¿no? Habíamos mencionado la anterior clase, que en este caso se hace coincidir los dos orígenes, ¿no? Aquí tenemos el vector A y el vector B, ¿ya? Entonces, se está haciendo coincidir los dos vectores en el punto de su origen. Y se repite paralelamente el vector B al finalizar el vector A y el vector A al finalizar el vector B. La diagonal siendo la resultante, ¿ya? Entonces, este es el método del paralelogramo. Suma o el vector resultante, ¿ya? El método del paralelogramo, ¿no? En este ejemplo nos indica que en mi reacción, ¿no? Entonces nos dice que tenemos una reacción de 0,700 newtons perpendicular al piso. El tendón rotuliano aplica una fuerza de 900 newtons en un ángulo de 110 grados respecto al eje horizontal, sobre la tibia y en la articulación tibiofemoral. Debe soportar la suma de estas dos fuerzas, dice, ¿no? Hallar la magnitud de la reacción articular, ¿no? Vamos a interpretar lo que tenemos acá nosotros en el gráfico, ¿no? Y también aquí en la parte de abajo nos dice, el estudiante puede usar dos notaciones para referirse al módulo o magnitud de un vector, ¿ya? Ponemos entre dos líneas que significa el módulo del vector o simplemente el vector mayúscula, ¿ya? Eso se deja a elección del estudiante, no hay problema, ¿ya? Vamos a fijarnos este gráfico que tenemos en la diapositiva, ¿ya? De los vectores que tenemos ahí y vamos a trasladarlo al plano cartesiano, ¿ya? Acá está, ¿no? Acá tenemos el traslado al plano cartesiano. Tenemos el vector M que tiene 110 grados con la horizontal, dice, ¿no? Con el eje X, ¿ya? También tenemos una reacción normal, ¿ya? Una reacción normal perpendicular al suelo, ¿ya? Perpendicular al suelo. Esos dos vectores tenemos y queremos encontrar la resultante, que es el vector de color rojo, ¿ya? Dibujamos todas las variables, ¿no? El ángulo de 110 grados, los vectores tal como corresponden, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo más difícil de realizar esta operación es encontrar el ángulo beta, ¿ya? Vamos a aplicar la ley de cosenos, porque ya tenemos dos de los lados. Miren, aquí tengo el vector m y este lado sería la repetición del vector normal, ¿no? Del vector normal, la reacción del suelo. Si queremos hacer de este lado, también tendríamos, ¿no? Al lado de arriba o al lado derecho, tenemos el vector reacción y tenemos el vector M. ¿Ya? Tenemos los dos vectores. Con cualquiera de los dos lados vamos a trabajar, pero como estamos formando un paralelepípedo con vectores paralelos, los ángulos se van a repetir, ¿ya? Por eso acá está el ángulo beta
y acá también está el ángulo beta. El ángulo que tenemos en la parte superior, acá arriba, se va a repetir también con el ángulo que tenemos entre el vector n y el vector m. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a dar solución a este ejercicio, ¿no? El vector resultante lo vamos a encontrar entre el vector n, la suma del vector n y el vector m, ¿ya? Esa es la resultante. Vamos a aplicar el teorema de cosenos, ya recordamos el teorema de cosenos, ¿no? La resultante, uno de los lados al cuadrado es, los otros lados suman, ¿no? Y también hace la resta del doble producto de los otros lados por el coseno del ángulo θ. Lo que nos interesa es el vector de color rojo. Entonces vamos a nosotros tener el valor del vector n y el valor del vector m, ¿ya? Lo que nos faltaría aquí, como les decía, es el coseno del ángulo beta. Entonces, ¿cómo encontramos el coseno del ángulo beta? El dato que tenemos es en la inferior los 110 grados, ¿ya? Los 110 grados. Si tenemos 110 menos 90, ¿no? Que sería, a ver, acá vamos a ver. Puntero. No. Saben ustedes que acá, por eso les había dicho, ¿no? Es la coordenada rectangular, tenemos 90 grados, ¿no? Si hacemos la resta de 110 menos 90, vamos a tener el ángulo que tenemos entre los dos vectores de color naranja, ¿ya? Ese ángulo vamos a tener. Pero también démonos cuenta que aquí se repite, ¿no? No puedo hacer zoom acá, pero el ángulo que tenemos entre los dos vectores naranjas es entre la línea vertical, ya, entre la línea vertical y el vector M, ¿ya? Entonces, por eso vamos a decir acá, miren, acá también tengo el vector M, ¿no? El vector M es este, ¿no? El vector M, ya, el vector M le vamos a poner con color naranja, ya, el vector M. Este es el vector M igual, ¿no? Lo que hemos trazado en la parte superior, ¿ya? Esta línea es el vector M, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, miren, ¿dónde estamos? Aquí está, puntero láser. Aquí yo he dicho que tengo el ángulo de, aquí hemos dicho, ¿no? Entre los dos vectores naranjas tengo el ángulo de 110 menos 90, que sería 20 grados, ¿ya? De la misma manera, este vectorcito que tenemos acá de líneas segmentadas es el mismo vector M, ¿ya? Y aquí tengo también la horizontal. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual, ¿no? 110 menos 90. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿No? Esto va a ser igual a 20 grados, ¿ya? 20 grados va a ser. Lo que tenemos, lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá, ¿ya? Lo que tenemos acá es un ángulo de 20 grados, ¿ya? 20 grados tenemos ahí. Entonces, démonos cuenta lo siguiente, ¿no? Démonos cuenta lo siguiente, a ver. Si aquí tengo 20 grados, en toda la línea vertical tengo 180 grados, es el total, ¿no? En toda la línea vertical. Entonces, aquí voy a tener 180 los, menos los 20 grados, va a ser igual a beta, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo he hecho la operación? Más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Al ser un
paralelepípedo, como decimos, ¿no? Es perfecto son los perfectos los lados, por eso beta y beta, paralelogramo, perdón, se repiten acá, ¿no? Beta y beta se repiten, y los ángulos de arriba y abajo de la misma manera, les dije. Entonces, otra manera de encontrar sería hallar cualquiera de los ángulos, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya tendría yo directamente, ¿no? 110 menos 90 es 20 grados. Lo de arriba también sería 20 grados. Ahí sumo 40 grados. La suma de todos los ángulos debe ser 360 grados, ¿no? 360 grados menos los 40 sería 320. Ahora, 320 se va a distribuir en los dos betas, ¿no? 320 dividido entre 2 igual es 160. ¿Ya? Y por este lado que estamos yendo también, ¿no? 180 menos 20 igual es 160. ¿Ya? Entonces, ese es el ángulo que tenemos. ¿Ya? Con eso ya tendríamos todos los datos. Miren, tenemos el valor del vector n, el vector m, y también ya tenemos el ángulo beta, ¿no? Entonces vamos a continuar. A ver, ¿qué más hacemos? Ahora aplicamos, nos reemplazamos el ángulo en la ecuación del teorema de cosenos. Y aquí está, ¿ya? 0,700 newtons, 900 newtons, menos dos veces el primer vector por el segundo vector, coseno de 160 grados. La resultante sería 900,65 newtons, ¿ya? Ese valor tiene el vectorcito de color rojo, ¿listo? Entonces, de esa manera, ¿ya? Encontramos, más que todo nos cuesta beta, o a veces puede ser nuestra interrogante, puede ser beta, aplicamos la misma formulita del teorema de cosenos, ¿ya? Ahora hablamos de lo que son el método de los componentes, ¿ya? Acá nos dice, para sumar vectores, normalmente se descompone entre sus dos componentes. En este caso tenemos solamente dos ejes, ¿no? Eje X y eje Y, ¿ya? Sus micrófonos, por favor, jóvenes. Ya, solamente tenemos eje X y eje Y. Por tanto, solo podríamos descomponerlo en esos dos ejes, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Estamos descomponiendo el vector fuerza 1, ¿ya? ¿Cuál es la característica del vector fuerza 1? Solo tiene componente hacia abajo, ¿ya? Eso quiere decir en el eje Y. La anterior clase ya habíamos empezado a trabajar con los vectores unitarios que nos dan la dirección, ¿no? Aquí nos está dando la dirección nomás, ¿no? La J que tiene un sombrerito nos está diciendo que tiene una dirección hacia abajo por el negativo, ¿ya? Eje Y dice esto, ¿no? En el eje Y. Fuerza 1 solamente tiene su componente en el eje Y apunta hacia abajo, nos está diciendo, ya la fuerza 1. Vamos a la fuerza 2. Acá yo tengo con color rosa el vector de la fuerza 2. La fuerza 2 debe descomponerse en su componente en X y en su componente en Y. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a descomponer? Aplicando la ley de cosenos y senos. Recordemos que coseno de 30 sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, despejo cateto adyacente sería el vector fuerza por el coseno de 30 grados. Eso va a ser en la dirección Y. ¿Ya? Acá tendríamos el vectorcito en la dirección Y, ¿no? Este sería el vector. Acá tendríamos el vectorcito. Fuerza 2 en X. De la misma manera tendría otro vector hacia abajo, que sería fuerza 2 en Y, ¿ya? De la misma manera, ¿no? Tendría la fuerza 3 en X,
acá sobre el vector de la fuerza 2, porque tiene el mismo tamaño, y si fuera diferente también tendría que dibujarse diferente, y su componente en Y sería en el eje vertical, ¿ya? Eso nomás está haciendo esta descomposición. Está sacando cuánto es este vector, el vector vertical y el vector horizontal. Y con eso nos está diciendo que lo está descomponiendo en los ejes principales, ¿no? De X y Y. Y de la misma manera tenemos acá, ¿no? Pues aplicando la ley de cosenos y senos, ¿no? Porque cateto adyacente aplicaríamos cosenos, cateto opuesto aplicaríamos senos. De acuerdo a eso se obtiene esto, ¿ya? Su descomposición en componentes. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplito en donde nos habla de un tema médico, ¿ya? Y nos dice que durante el desdar diferentes regiones del corazón generan dipolos eléctricos locales. Supongamos que en un instante del ciclo cardíaco se miden 4 vectores dipolares, ¿sí? Entonces, tenemos vectores dipolares que tienen dos direcciones, I y J, ¿no? Entonces, la despolarización ventricular es el proceso en que las células del ventrículo cambian, ¿no? La carga eléctrica, ¿ya? Entonces, en un electrocardiograma se ve la resultante de la suma de estos vectores. Entonces, lo que estamos entrando es un poco más allá y viendo, ¿no? Lo que sucede con cada uno de los vectorcitos, ¿no? Para producir la contracción del corazón, más o menos, si no me equivoco, es este proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso ocurre millones de veces en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pero aquí lo estamos ejemplificando con 4 vectorcitos nomás. Y aquí está, ¿no? El ejemplo de la despolarización ventricular, ¿ya? Nos dice que tenemos 4 vectores. Aquí nos da su dirección en X y en Y, ¿no? En I y J, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Dice, ¿no? El vector resultante, dice, ¿no? La magnitud y el ángulo nos pide, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? De manera gráfica podríamos hacer vector sobre menos sería el dibujo, pero no está. En este caso apunta hacia abajo, ya apuntaría hacia así. Y dibujaríamos los 4 vectorcitos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se hace, no? Lo que hacemos en este caso, cuando nos dan componentes de vectores, tenemos que sumar sus componentes, ¿ya? Acá vamos a ver en la resolución. Solución. Se suman los componentes cartesianos de igual dirección, es decir, todas las componentes en X los sumo, ¿ya? Y ese es mi resultante en el eje X. Todas mis componentes en el Y los sumo y ese es mi resultante en el eje Y. Esta es la operación que vamos a hacer, ¿no? Vector P1 más vector P2 más vector P3 más vector P4. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Sus componentes en cada uno estoy copiando, ¿no? Si nos damos cuenta acá, sus componentes en X serían 2, menos 1, 3 y menos 2. 2 menos 1, 3 y menos 2. Aquí está, ¿no? 2 menos 1, 3 y menos 2. Todas las componentes en X lo estoy juntando en uno nomás y le estoy diciendo que esos componentes están en el vector unitario y en la dirección X, ¿no? Y las componentes en Y de la misma manera, ¿no? Los estoy juntando todos y les estoy dando la especificación de la dirección, ¿ya? Como resultante yo voy a tener el vector 2 veces en I más 6 veces en J. Esa va a ser mi resultante, ¿ya? Lo pueden probar ustedes de manera gráfica y van a darse cuenta que es así, ¿ya? Ahora nos pedía el módulo, ¿no? Recordemos, hemos hablado de Pitágoras en la anterior clase, ¿no? Porque teníamos nuestra componente en X, nuestra componente en Y
y la resultante podíamos encontrarlo por Pitágoras, ¿no? Entonces, por eso vamos a encontrar la magnitud del vector aplicando Pitágoras, ¿no? A lo que tenemos este resultado, ¿no? Pitágoras es la raíz del componente en x al cuadrado más la raíz del componente en y al cuadrado. Y ahí está el resultado, ¿no? ¿Qué más nos pedía? El ángulo respecto a la horizontal, ¿ya? Entonces, aplico tangentes, ¿ya? Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo tendría acá en 6J tendría la componente en Y en 2I tendría la componente en X. Cateto opuesto sería 6, cateto adyacente sería 2, ¿ya? Acá tengo, ¿no? Arco tangente. Arco tangente de 3 es 71 grados, dice, ¿no? Los demás manera analítica hemos hecho la suma de 4 vectores, pero en donde teníamos sus componentes, ¿ya? El ángulo es 71,6, ¿ya? Ahora hablamos del producto de un escalar por un vector. Esto más o menos ya lo habíamos mencionado en la anterior clase. Si yo tengo el vector A, ¿ya? Y multiplico por un valor escalar, ¿ya? Por un valor escalar, se puede multiplicar, ¿no? Entonces, el resultado sería 2 veces el vector A. Para eso, las dimensiones se multiplican por 2, pero todo se mantiene igual. La dirección, el sentido se mantiene igual. La magnitud cambia, ¿ya? De la misma manera, tengo el vector A positivo. Si quiero encontrar el vector A negativo, solamente doy la vuelta, dijimos, ¿no? La dirección, la magnitud se mantiene, pero el sentido es lo contrario. Aquí estaba con sentido hacia arriba, aquí tenemos sentido hacia abajo, ¿ya? De la misma manera, si quiero el negativo del vector 2A, tenemos acá, ¿no? Apuntando hacia abajo el menos 2 veces A, ¿ya? Esa es la multiplicación de un escalar por un vector, ¿ya? Seguimos hablando de los componentes de un vector, ¿ya? Un vector en el plano se descompone, dice, en sus vectores en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Entonces nosotros ya hemos visto de manera gráfica que el vector no siempre va a ser horizontal o va a ser vertical, siempre va a tener un ángulo, ¿no? Lo que les decía en la anterior clase es como si hiciéramos una, si tomáramos la sombra de ese vector viendo desde arriba y viendo desde el lado derecho para tener su componente en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Y también nos sirve para estudiarlo de manera separada, como hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, miren, el vector R, ¿ya? Que sería el vector resultante, tal vez, ¿no? Lo que hacemos es trazar una línea totalmente vertical al terminar este vector y vamos a obtener su componente en el eje X. De la misma manera, trazamos una línea totalmente horizontal al culminar el vector y vamos a terminar o vamos a obtener el vector en el componente Y, ¿ya? Si trasladamos este vector y, ry acá, tendríamos sus dos componentes, ¿no? En x y y. Y ahí estaríamos aplicando Pitágoras para encontrar el vector resultante. ¿Ya? Se utiliza también lo que son la propiedad del coseno y del seno, como les había dicho, ¿no? Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ya? Pero yo quiero tener el cateto adyacente, ¿cuál es, no? La hipotenusa pasa a multiplicar por el coseno del ángulo. De la misma manera el seno. Y así obtenemos la componente en X y la componente en Y. ¿Ya? Eso nos sirve para eh, encontrar resultantes cuando tenemos varios vectores, ¿ya? Y solo nos dan el módulo. Entonces no podemos hacer lo que hemos hecho en el ejemplo anterior de sumar las componentes, ¿no? Tenemos que descomponer y podríamos aplicar el método que hemos hecho anteriormente u otro método tal vez que nos resulte más conveniente, ¿ya? Para eso se hace la descomposición de vectores. Ahora vamos a hablar de lo que es el vector unitario. Ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Un vector unitario es un vector muy especial, ¿no? Porque no tiene dimensiones físicas, es un valor adimensional,
¿ya? Su longitud siempre va a ser exactamente a 1. O sea, el valor que tenga este vector unitario siempre va a ser igual a 1, ¿ya? La única función que tiene el vector unitario es decirnos hacia dónde apunta un vector, ¿ya? Por eso desde la anterior clase dijimos que I para mí me dice que está apuntando al eje X horizontal positivo, J con su sombrerito, ¿no? Es el vector unitario de la dirección Y, K con su sombrerito es el vector unitario de la dirección Z, tal vez, ¿no? Acá vemos, en la parte inferior vemos, ¿no? La componente es en X y su Ingeniero, dirección es Y. ¿Sí? Dígame. disculpe que le corte. Tenía una pregunta. Bueno, estaba viendo las anteriores diapositivas sobre, y habíamos hablado también sobre los componentes vectores unitarios, los habíamos visto más o menos. Y en una Ajá. diapositiva donde decía componentes en el plano tridimensional, eh, ah, aparecía el mismo ejemplo, pero en vez de la K aparecía la Z. Yo tenía entendido que era IJK, pero en vez de Sí, la sí. K había una Z. Y no sé si está bien, es correcto, también No, se lo puede gracias, nombrar así. gracias por ah, eh, por el comentario. Sí, justamente creo que en mi segunda clase me he dado cuenta de aquello, ¿no? Pero los vectores unitarios que se consideran son I, J y K. Ha habido una confusión con esta dirección de Z, ¿ya? Entonces se le ha puesto el vector unitario Z. Entonces, consideremos siempre los valores de I para X, J para Y K para Z, ¿ya? Para el plano tridimensional. Más bien, gracias por eh, aclarar a la compañera. Vamos a solucionar en las diapositivas para poderles pasar, ¿no? Los coordinados seguramente les van a pasar. ¿Ya? Continuamos, vamos a seguir hablando del vector Está bien, unitario, ¿no? Y gracias. este es el vector unitario, ¿no? Nos da la dirección. Muchas gracias. Dirección en X, el vector unitario Y. Dirección en Y, el vector unitario J. Y dirección en Z, el vector unitario K. ¿Ya? Eso es el plano tridimensional, ¿no? O el eje de coordenadas tridimensional, ¿ya? Y de la misma manera acá tenemos, ¿no? Aquí tenemos un vector tridimensional con sus tres componentes, en X, en Y en Z. Y con sus respectivos vectores unitarios, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el producto escalar de vectores. El producto escalar de vectores. Debía escuchar muchas veces hablar del producto escalar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal característica del producto escalar? El producto escalar es una herramienta matemática que utilizamos para combinar dos vectores y obtener un número, ¿ya? Pero ya no que tenga un valor vectorial, sino tiene un valor escalar. Por eso nos dice producto escalar. ¿Y para qué más o menos sirve, no? En el gráfico estamos viendo la interacción de lo que es la fuerza, que es un vector, y el desplazamiento, ¿no? Que también estamos viendo ahí abajo. Variación de R, ¿no? Diferencial de R, dice, ¿no? Que es el vector desplazamiento. Si multiplicamos esos dos valores, obtenemos el trabajo, ¿ya? Y debemos saber que el trabajo es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial, ¿ya? Entonces, ahí estamos dándonos cuenta que estamos transformando la operación entre dos vectores, lo estamos volviendo un valor escalar, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Normalmente para medir proyecciones sobre un vector, ¿ya? También para calcular el ángulo que tenemos entre dos vectores, ¿no? Dependiendo de los datos que nosotros tengamos, ¿ya? Acá, a ver, al aplicar una herramienta matemática conveniente denominada producto escalar de dos vectores, se escribe A punto, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? A punto. Debido al símbolo punto, con frecuencia al producto escalar se le llama producto punto, ¿ya? Producto escalar o producto punto se lo llaman. Acá nos vuelve a recalcar lo que les he dicho, que el producto escalar de dos vectores
es una cantidad, el producto escalar de dos vectores es una cantidad escalar, ¿ya? Acá tenemos ya su definición matemática, ¿ya? El producto escalar entre dos vectores se define como, dice, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? A, producto escalar o producto punto, el vector B, es la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno que existe entre los dos vectores, ¿ya? Entonces, entre estos dos vectores puede haber diferentes ángulos, ¿verdad? Entonces, eso se especifica aquí abajo, aunque también nosotros nos damos cuenta en nuestras calculadoras, ¿no? En nuestras calculadoras que siempre tienen que estar en degree, por si acaso, no tienen que estar en radians, ¿no? Es una confusión en muchos exámenes que ustedes van, tal vez resetean sus calculadoras y muchas veces se ponen radians, ya tienen que estar en degree, ¿ya? Deg. Aquí nos dicen, ¿no? Si el ángulo θ es cero, los dos vectores son paralelos y tienen el mismo sentido. El producto escalar es máximo, ¿ya? Coseno de cero es 1, ¿verdad? Entonces, por eso es máximo su valor, ¿ya? Si el ángulo entre los dos vectores es 90 grados, el producto escalar es cero, ¿no? Porque coseno de 90 es cero. Si el ángulo θ es 180 grados, el producto escalar es negativo, porque coseno de 180 es menos 1, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Acá tenemos también ejemplificando, ¿no? ¿Qué puedo hacer en el plano 2D? No siempre puedo medir el producto, ¿no? Tanto en X y en Y, ¿ya? Entonces, no siempre es aplicar la fórmula, se puede hacer mediante sus componentes. Por ejemplo, si yo tengo acá sus componentes, ya voy a tener el producto escalar, ya no necesito, ¿no? La magnitud de A, magnitud de B, coseno del ángulo θ, ¿ya? Acá en el espacio escalar de la misma manera, ¿no? Componente en X de A, componente en X de B, componente en Y de B, claro, componente de B en Y, componente de A en Z, B en Z, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que pueda quedar claro este concepto de que podemos obtener el producto escalar o producto punto teniendo las componentes de los vectores, ¿ya? Producto escalar de dos vectores es esto, ¿ya? La magnitud del vector A por componente B paralela a A, dice, ¿no? Acá podemos encontrar la proyección del vector B, ¿ya? Y aquí también encontraríamos la proyección del vector A, ¿ya? Entonces, eso se utiliza para encontrar proyecciones de los vectores, ¿ya? Vamos a continuar para ejemplificar. Miren, esto es lo que les decía, ¿no? Si un paciente aplica una fuerza de 50 newtons, ¿dónde está? Ah, ya, este es el ejemplo más sencillo, tal vez, ¿no? Si un paciente aplica una fuerza de 50 newtons en dirección de 30 grados respecto al desplazamiento de 2 metros, el trabajo es, dice, ¿no? Este es el grafiquito, ¿ya? Cuando ustedes hagan un ejercicio de física, traten de realizar el dibujo, por más simple que sea, para poder comprender la situación, ¿ya? Aquí nos está diciendo que un paciente aplica una fuerza de 50 newtons, aquí está, ¿no? Las 50 newtons, en dirección de 30 grados respecto al desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es horizontal, entonces respecto a la horizontal, 30 grados, y recorre una distancia de 2 metros, dicen, ¿no? Aplicamos entonces la formulita de trabajo, fuerza por distancia, pero la fórmula del producto punto nos decía fuerza, magnitud de fuerza por magnitud de distancia, coseno del ángulo. Tenemos todos los datos, ¿ya? Nos reemplazamos y obtenemos un trabajo de 86,6 joules, ¿ya? Ese es el ejemplo más básico de lo que es el producto punto. Continuamos. Sean A y B los vectores de módulos 3 y 7 y el ángulo entre ellos alfa 100 grados, calcule A escalarmente B.
Entonces, la formulita de A escalar 20b es el módulo del vector A por el módulo del vector B, coseno del ángulo que tenemos entre los dos vectores, ¿no? De la misma manera, ya está ahí, ¿ya? Acá tenemos lo que les decía, miren, los dos vectores que nos dan son A con sus tres componentes, ¿no? En I, J y K. Y tenemos el vector B con sus componentes en I y J. Calcular A escalarmente B, dice, ¿no? Entonces voy a aplicar la formulita que les decía, ¿no? Puedo encontrar el producto escalar, les decía, multiplicando sus componentes en X, ¿no? En este caso tendría en A es 3 y en B es 1. 3 por 1. En Y, en A es 4 y en B es 1. 4 por 1. En Z solo tengo componente en el vector A y en B no tengo, ¿no? Entonces, menos 2 por 0. Si hacemos la operación y las operaciones matemáticas correspondientes de multiplicación, suma y resta, obtenemos que el producto escalar de estos vectores es 7. Ahora, aplicando la fórmula del producto escalar, también ya puedo hallar lo que es el ángulo, ¿no? Entre ambos vectores, porque ya tendría el producto escalar, puedo obtener la magnitud del vector A por Pitágoras, puedo obtener la magnitud del vector B por Pitágoras y solo tendría de interrogante el ángulo. Puedo hallar también acá, ¿ya? Entonces, otra manera, no siempre tengo que tener el ángulo, ¿no? Si me dan componentes, puedo hallar el producto escalar, ¿ya? De la misma manera, aquí está hallando el ángulo, ¿no? Es el mismo ejemplo, ¿ya? Es el mismo ejemplo, 3, 4 menos 2 y 1 más 1, ¿no? 3, 4 menos 2, ¿ya? Y aquí está hallando el ángulo, ¿ya? Hemos hallado el producto escalar 7 y vamos a encontrar la magnitud del vector A, aplicando Pitágoras en 3 dimensiones, la magnitud del vector B y estamos encontrando el ángulo, ¿no? 23.2, ¿ya? Continuamos. El producto vectorial de dos vectores, ¿no? El producto vectorial de dos vectores y también llamado producto cruz da como resultado otro vector, ¿ya? El producto escalar me daba como resultado un escalar, ¿ya? El producto vectorial me da otro vector, ¿ya? También es llamado producto cruz, ¿ya? A diferencia del producto escalar, este al rato nos daba el producto escalar, este nos da en una tercera dimensión más o menos, el producto de la mano derecha le llaman otros, ¿ya? Entonces nuestros cuatro dedos apuntan en sentido de un vector, cierran hacia nuestro cuerpo o hacia el otro vector y lo que señale nuestro dedo gordo es hacia dónde va nuestro vector, ¿ya? Tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante. Tomás Monasterio, a ver, tiene la palabra, ya es 47. Ingeniero, ¿podría volver a la diapositiva anterior? No logré sacar captura, disculpe. Ya, muy bien, vamos a volver. Ahí está. Muchas Ya, gracias, ingeniero. perdón. Ya, Muchas gracias, continuamos, ingeniero. ¿ya? Entonces, la formulita para el producto vectorial es este, ¿no? Producto cruz, por eso se le llama, acá se le pone una cruz, o ese es el símbolo de multiplicación, ¿no? Pero ¿cuál es la operación? Magnitud del vector A por la magnitud del vector B, seno del ángulo tita, ¿no? Seno del ángulo que tenemos entre los dos vectores. Y aquí nos da un valor de un vector eh, unitario, ¿no? Normal, dice eso, ¿no? Es como les decía con el tema de la mano que hacemos, ¿ya? Continuamos. Comparación con el producto escalar. Dice, el producto escalar mide la proyección de un vector sobre otro con un resultado escalar. Eso ya hemos recalcado, ¿no? El producto vectorial mide el área del paralelogramo formado con resultado vector, ¿ya? El área del paralelogramo
y el resultado es el vector, ¿ya? Cuando los vectores son paralelos, el producto escalar es máximo y el vectorial es cero, ¿no? Ahí tenemos que darnos cuenta del uso del ángulo seno también, ¿no? Seno de 0 es 0, seno de 90 es 1, seno de 180 también es 0, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia, ¿no? Cuando son perpendiculares, el escalar es 0 y el vectorial es máximo, dice, ¿no? ¿Ya? Perpendicular significa abertura de 90 grados, ¿no? Por eso seno de 90 es 1, por eso es máximo, ¿listo? Definición en componentes. ¿Cómo se puede solucionar? Se puede solucionar también con componentes, ¿ya? El vector A con sus tres componentes, el vector B con sus tres componentes, y se hace lo que hacíamos en determinantes, ¿no? Quiero la componente en Y, ¿qué voy a hacer? Tapar, ¿no? Lo que tenemos ahí, tapar lo que tenemos en Y y operar lo que tenemos aquí adentro. AY por BZ, ¿ya? A en Y por B en Z, ya eso, menos BY y AZ, ¿no? AZ y BY. Eso es mi resultante en el, perdón, mi componente en el vector Y. De la misma manera, ¿no? Ahora tapamos lo que tenemos en el vector Y, AX por BZ menos BX por AZ sería, ¿no? Es aquí su componente en el vector J. Y lo mismo hacemos con el vector Z, ¿no? Y haciendo esta operación ya vamos a tener sus tres componentes del producto vectorial, ¿ya? De esa manera, entonces, bueno, el producto escalar era directo, en el producto vectorial se mantiene en la dirección, ¿no? Por el método de las determinantes, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades del producto vectorial? Que es anticonmutativo, no puedo conmutar. Si quiero conmutar, tengo que aumentar un negativo, ¿ya? Porque si el vector resultante apuntaba hacia arriba, si lo conmuto, va a apuntar hacia abajo, ¿ya? En el tema distributivo, si es distributivo, dicen, ¿no? A vectorialmente B más, más A vectorialmente C, ¿ya? Si hago el producto vectorial con el mismo vector, el resultante es, ¿ya? Ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Producto vectorial de vectores, ¿no? Tenemos dos vectores de módulos 4 y 3 respectivamente, y lo que queremos hallar es el producto vectorial, ¿ya? Oh, perdón. El módulo, ¿no? El módulo del producto vectorial está encontrando acá por si acaso, ¿ya? El módulo es de 6, ¿no? Entre estos dos vectores, porque teníamos módulos, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo realizado con los valores del vector por componentes, ¿ya? Como hemos mencionado hace rato, simplemente es realizar con el tema de determinantes, ¿no? Y eso está haciendo, ¿no? Para la dirección en Y tapamos, ¿no? Y hacemos la operación. Menos 2 por menos 3, menos 2 por 3. Tapamos en J para la dirección en J y tenemos el resultado también, ¿no? 4 por menos 3, menos 2 por 3, ¿no? Recordando siempre, ¿no? Esto es positivo, decimos J es negativo, Z es positivo, ¿no? Intercalando signos. Y por eso aquí tenemos menos para J, ¿ya? Eso tenemos que recordar de matemáticas, ¿ya? Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Es un vector, el producto vectorial, ¿ya? Y por último tenemos ejemplos de aplicación, ¿ya? Este, por ejemplo, nos dice que una persona fortalece sus huesos y ejercita sus piernas sobre un mecanismo tipo rampa de 45 grados de inclinación. Si imprimes con su pierna una fuerza de 580 newtons paralela a la rampa para elevar el peso de 392 newtons. ¿Ya? Determine la fuerza resultante que actúa sobre este peso en newtons, el ángulo de inclinación de la fuerza resultante respecto a la rampa. ¿Ya? Como les he dicho siempre, el tema de solucionar cualquier ejercicio de física es darnos una gráfica. ¿Ya? Y acá tenemos la gráfica, ¿no? La gráfica en donde el peso es de 392, la fuerza que ejerce con la pierna es de 580 newtons, y estoy solucionando o tratando de solucionar esto con el método del paralelogramo. ¿Ya? Son dos ejemplos, si no me equivoco, de aplicación. Por favor,
les voy a rogar que se puedan sacar capturita y lo puedan solucionar a efectos de estudiar, ¿ya? Este es otro igual. Los vectores normalmente se aplican en lo que son fuerzas, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿ya? Ya es y 55, ya mientras seguramente los otros docentes les rogaría, por favor, si tienen alguna duda para poder aclararlos rápidamente. Buenos días, ingeniero. Sí tengo una consulta. En el último ejercicio que realizó, ¿por qué ponen el eje Z o K -2? Perdón. ¿Puede volver al último ejercicio que realizó, por favor? Perdón, no le he logrado escuchar muy bien. ¿Puede volver al último ejercicio, por favor? Ahí está, ya les estoy mostrando el último ejercicio. No, el que resolvimos con usted. Este, ese me dice, Sí, ¿por qué ponemos -2 en el eje K? en K. A ver, tapamos esto y tendríamos 4 por 3 menos, estamos tapando esto, a ver, ¿dónde está mi plum? Esto estamos tapando, ¿ya? Esto y esto, ¿ya? Y lo primero que hacemos es 4 por 3 positivo. Aquí está, ¿no? 4 por 3, ¿ya? 4 por 3. Ahora, para ir de abajo, esto es negativo, ¿no? Negativo, ¿ya? Negativo, pero de 3 por -2, esos dos valores, ¿no? Y aquí está el negativo, ¿no? Este es el negativo. -2 por 3, y esto es los dos valores nomás que se respetan. Si se dan cuenta, todo lo que viene de abajo, tapo J o tapo I, siempre es negativo, ¿no? Siempre es negativo, ¿ya? Eso tenemos que recordarnos de matemáticas, ¿ya? Hemos hecho en colegios determinantes seguramente. ¿Se ha explicado la razón del -2? Está bien, gracias. Ya, muy bien. Listo, jóvenes, entonces nos vemos ya. Por favor, les rogaría resolver los dos ejercicios de aplicación. Más que todo es para que ustedes también puedan practicar, ¿no? Si no, vamos a, nos va a faltar resolución de ejercicio para el día del examen, ¿no? Entonces ya va a entrar seguramente el orso docente. Que tenga muy buen día. Nos vemos el próximo martes, ¿ya? Hasta Muchas luego, gracias. hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.